Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buenos días, Cafetera. Me llamo Sergio y desde hoy puedo decir que soy mecenas de La Cafetera. Me habéis acompañado en la universidad, cuando buscaba trabajo y no encontraba, cuando lo encontré y era de becario. Durante todo este tiempo siempre habéis estado ahí, con vuestro mensaje de tolerancia, de sosiego, con ese hilo de Ariadna, del que nos sentimos tan orgullosos. Muchísimas gracias por vuestra labor y vuestro trabajo. Un abrazo enorme. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. El gobierno de España va a hacer una compra de los antivirales orales de COVID que ahora mismo está fabricando Pfizer y que precisamente reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos por COVID más vulnerables. ¿Se equivocó en la forma el ministro? Insisto, lamento esta polémica. Creo que con eso lo estoy diciendo todo. Lo que pienso al respecto es que los gobiernos hablan con los documentos que tenemos y la posición del Gobierno de España en la Agenda 2030 y los objetivos europeos es claro. Defendemos y apostamos, el Gobierno de España, por una ganadería extensiva y sostenible. Y esto nos obliga a todo el Gobierno en su conjunto. También pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras. Porque la industria de las macrogranjas compra una noticia, porque es una noticia de encargo con un titular falso, que después se distribuye. A mí no me sorprende que la derecha haga política a partir de la mentira. Es una noticia falsa, que dicen algo que Garzón no ha dicho. Bueno, que esto lo utilice la derecha es grave, pero que el presidente del gobierno reconozca que el peso de los bulos, que el peso de una mentira le hace a él tener que admitir una mentira, esto es enormemente grave. Que Sánchez cese ya a Garzón y utilice el dinero tanto de su sueldo de Garzón como de toda su patulea de asesores para hacer una campaña de promoción de la calidad de los productos españoles. ¿Qué es lo que hay que hacer para compensar la pifia de este ministro que se va al extranjero no a hablar de las macrogranjas, no, a decir textualmente que la calidad de la carne que exporta España es baja? Por tanto, que lo cese
no solo a él, sino a toda la patulea de asesores que tiene, que no sirven para nada, y que con ese dinero haga una campaña buena de promoción de la calidad de los productos españoles. Yo le recomiendo al señor Mañueco que se guíe por sus principios, como ha hecho el señor Martínez Almeida, porque lo que estamos viendo es que Vox no ha venido a solucionar los problemas de la gente. Vox ha venido a otra cosa. ¿A qué ha venido Vox a la política? ¿A ayudar a los españoles? ¿A participar de las bajadas de impuestos que ha hecho José Luis Martínez Almeida? ¿A participar de las bajadas de impuestos que hacen los gobiernos del Partido Popular? Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora se van a convocar muchas elecciones. Lo que está claro es que el que las va a ganar va a ser el Partido Popular. Es que, bueno, yo creo que ya sabe todo el mundo que estamos negociando con los grupos de investidura, que junto con la negociación que emprendimos en marzo de este año, ellos desde el primer momento fueron partícipes de la reforma que se estaba fraguando, y desde luego el objetivo es que los grupos que vienen apoyando a este gobierno apoyen esta reforma laboral. Por tanto, estoy completamente segura que nadie va a dejar caer esta reforma, porque es muy positiva para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. La salute rappresenta un obbligo morale. I vaccini non sono strumenti magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia. Buenos días, cafetera. Ayer se conoció finalmente que España vaciada se presentará a las elecciones en más de la mitad de las provincias de Castilla y León. Son 5 de las 9 provincias de la comunidad. Según El País, los candidatos de la España vaciada soslayan la ideología frente a la defensa territorial. Según el Confidencial.com, el PSOE tratará con guante blanco a la plataforma España vaciada, dado su potencial como aliado. Así que los socialistas cambian de estrategia respecto al nuevo actor político emergente. Buscan neutralizarlo asumiendo algunas de sus reivindicaciones y tendiendo puentes con vistas a hipotéticas alianzas. En su estrategia están los fondos prometidos por la Unión Europea, que pueden ayudar a realizar promesas de peso, pero también la experiencia con Podemos, que demostró que la confrontación directa lo único que condujo fue a dividir a los electores. Según el periódico El Mundo, la España vaciada se queda a medias para el 13F, y esa plataforma lo atribuye a que desde la Junta de Castilla y León se convocaron elecciones anticipadas para una fecha demasiado temprana, una convocatoria en plenas fiestas navideñas y en una nueva ola de pandemia que ha sido considerada por los representantes de España vaciada como una intención de frenar el movimiento, de boicotear su tendencia emergente a nivel nacional, reduciendo el tiempo de organización. Y mientras tanto, el PP trata de mirar hacia otro lado con desdén, con la esperanza de que esa transversalidad que apuntan no les termine por desplazar, y como mucho arañan a la nueva formación calificándola como ataque de cantonalismo, marca blanca socialista. Desde España vaciada consideran que con esos ataques solo se pretende derivar el debate hacia asuntos que no tienen profundidad y ataques absurdos e infundados, han dicho. Sea como fuere, el nacimiento de esta nueva formación llega en el momento más oportuno. Indudablemente, la España interior y vaciada tiene una extraordinaria oportunidad para elevar su voz. La polémica de los últimos días sobre la utilización política del consumo y la producción de la carne viene a demostrar la importancia de la balanza entre los intereses de la España vaciada y la España fagocitante. A esta hora es difícil de decir qué proyección política tendrán, pues va a depender mucho de la habilidad que tengan para la breve campaña, pero algunos de sus candidatos ya eran conocidos de otras formaciones y de otras experiencias políticas, y sin haber nacido ya se han colado en algunas encuestas que los sitúan como sorpresivas irrupciones electorales. Así que desde este programa no podemos por menos que saludar la emergencia de nuevos partidos que introduzcan algo de revitalización en la vida política y a la vez hagan algo de pedagogía sobre la vida rural ante esta ciudadanía arrogante de las grandes ciudades de España, a la que se nos ha olvidado dónde se producen los bienes de primera necesidad, entre otros grandes beneficios de la vida fuera del hormiguero.
así que mucha suerte. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia. No estás sola. Podemos hacer que todo salga bien. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Hoy es 11 de enero de 2022 y seguimos con esa polémica basada en el bulo sobre el asunto de las granjas, de las macrogranjas, de lo que hablaremos largo y tendido, porque la actualidad gira bastante en torno a esto, la actualidad política, pero como decíamos en el principio, bueno, pues como podéis ver en el título del programa, pues mientras el bulo en torno al asunto de las macrogranjas enreda la política nacional, no podemos dejar de mirar a cómo se va abriendo camino la España vaciada, como decía Fer en el editorial. Así que de todo esto vamos a ir hablando. También vamos a recordar esas palabras que nos decía Tomás Guitarte cuando nos hablaba de la convocatoria, de esa decisión de presentarse para las elecciones en Castilla y León. Nos lo decía el 23 de diciembre y ahora se confirma que sí, que España vaciada pues va a tener representación en esas elecciones en Castilla y León. Antes de nada, muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, María, que decía por aquí por el chat, por el directo, que decía que por fin nos pillabas en directo, nos dabas incluso el feliz año. Feliz año, María. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Marta Viñas también está por aquí, Joaquín Blasba, Gaizka, también veía por aquí a Mamen, Tania de la Fuente, Pedro Quintana, Cristina, Carmen, Rodrigo Martínez. Como se nota que ya hemos vuelto todos de vacaciones, ¿eh? Ya os veo por aquí a todos y a todas. El hashtag con el que podéis seguir comentando el programa de hoy es #LaCafetera Política Bulo. #LaCafetera Política Bulo. Con este hashtag vamos a ir ordenando la conversación y veréis que tenemos muchos asuntos de los que hablar y además podremos contar también con Juan López Uralde para hablar de ecología y en concreto pues que nos hable también de algo que nos viene alertando ya desde hace mucho tiempo aquí en La Cafetera, pero que ahora parece que es el tema central en la actualidad política española, que es el asunto de en este caso concreto, de las macrogranjas y de cuáles son los peligros para el medio ambiente e incluso también para la propia salud de la ciudadanía, el asunto de cómo está en qué situación se encuentran las macrogranjas en nuestro país. De todo esto nos va a hablar Juan López Uralde para darnos una serie de datos en medio de toda esta maraña que ha creado este bulo en torno a las declaraciones del ministro Alberto Garzón. Y también pues podremos abrirnos también un poco a la información internacional con Pilar de la Peña. De todos estos asuntos vamos a hablar hoy, así que seguid con nosotras. Never knew the love
ponemos música un poco más tranquila en medio de tantos gritos que tenemos en la actualidad española, porque, bueno, pues ayer la declaración que marcó la polémica del día, nunca mejor dicho, fueron las palabras del presidente del Gobierno en la cadena SER, donde él se le preguntaba sobre las declaraciones de Alberto Garzón, qué es lo que opinaba él como presidente del Gobierno, y él dijo: lamento la polémica. Me va a permitir que, en fin, en el ámbito de las conversaciones privadas y de un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros y con mis ministros, pues guarde mi debida discreción sobre esta cuestión. Pero insisto, como presidente del Gobierno, yo lo que tengo que hacer es expresar pues mi lamento y sobre una polémica que creo que... ¿Se equivocó en la forma el ministro? Insisto, lamento esta polémica. Creo que con eso lo estoy diciendo todo. Pues esta es la posición que mostró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esto generó pues una reacción directamente desde los socios de Gobierno, desde Unidas Podemos. Le preguntaban, por ejemplo, a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, sobre este asunto, sobre las palabras del presidente del Gobierno, y ella decía que efectivamente el Gobierno defiende la ganadería extensiva. Y también pedía que hubiese más unidad, más responsabilidad dentro del gobierno de coalición. Pedía que fuesen más cuidadosos. Lo que pienso al respecto es que los gobiernos hablan con los documentos que tenemos, y la posición del Gobierno de España en la Agenda 2030 y los objetivos europeos es claro. Defendemos y apostamos, el Gobierno de España, por una ganadería extensiva y sostenible. Y esto nos obliga a todo el Gobierno en su conjunto. También pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras. Que seamos cuidadosos con nuestras palabras, decía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque claro, más allá de los datos que ya son importantes, ¿no? Se supone que el Gobierno está defendiendo un tipo de ganadería que garantice la calidad de la carne y también el bienestar animal, como la ganadería extensiva. Y también, ya que estamos hablando de España vaciada, pues que también sea una ganadería sostenible. Bueno, pues más allá de los datos, también está el asunto de cómo se puede dejar este Gobierno arrastrar por un bulo como es el bulo de las macrogranjas, dejarse arrastrar hasta el punto de que deje que se enfrenten entre ellos, ¿no? Que estará un poco la crítica también desde Unidas Podemos, ¿no? Que tendría, que por ejemplo Pablo Iglesias decía en RACU, ¿no? Hablaba de este bulo de las macrogranjas y decía que cómo podía ser que el presidente del Gobierno hubiese entrado también en este asunto del bulo. Porque la industria de las macrogranjas compra una noticia, porque es una noticia de encargo con un titular falso, que después se distribuye. A mí no me sorprende que la derecha haga política a partir de la mentira. Esto viene siendo una estrategia de la derecha mediática y de la derecha política desde hace tiempo. Es decir, aquí ya esto no es interpretar la realidad o los hechos con una línea editorial concreta. Es decir, pues mire usted, yo tengo un periódico de derechas, interpretamos la realidad con valores de derechas, pero la realidad, nos atenemos a los hechos. Estos son hechos alternativos. Es decir, es una noticia falsa, que dicen algo que Garzón no ha dicho. Bueno, que esto lo utilice la derecha es grave, pero que el presidente del Gobierno reconozca que el peso de los bulos, que el peso de una mentira le hace a él tener que admitir una mentira, esto es enormemente grave. Y no solamente por cuestiones de lealtad, que eso pues ya resolverán en el Gobierno de coalición, decir qué significa la lealtad para cada uno. Es que el presidente del Gobierno ha dado por cierto una noticia que es falsa. Y él sabe que es falsa, pero entiende que han ganado el relato. Que si tú construyes una noticia falsa, una noticia comprada, y eso convence a todo el mundo, pues ¿qué tiene que hacer el presidente? Decir, no, mire usted, esto es mentira, el ministro Garzón nunca dijo tal cosa. Pues probablemente sus asesores le han dicho, mira, es mejor asumir que esto es una falsedad y que al fin y al cabo la gente o mucha gente ha creído esta falsedad y tú también tienes que golpear a Garzón. Eso es gravísimo, porque si esto se normaliza, y se normaliza que los bulos son más eficaces que la información, esto es el fin del periodismo. Así lo decía Pablo Iglesias en RACU y, claro, ¿qué es lo que dijo el ministro de Consumo? Porque parece
que en estos tiempos hay que recordar obviedades, sobre todo para que no avance el negacionismo, como vemos que sí que está avanzando, mientras nos dejamos enredar en bulos como este. El ministro de Consumo dijo textualmente: la ganadería extensiva es un medio de ganadería ambientalmente sostenible y que tiene mucho peso en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Eso es sostenible. Lo que no es en absoluto sostenible son las llamadas megagranjas. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados. Esto es lo que dijo textualmente el ministro de Consumo. ¿Qué es lo que dijo la web que difundió el bulo? Pues el titular que dijo la web que difundió el bulo es: Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Claro, el detalle de que hablaba exclusivamente de las macrogranjas y no de las granjas en general, eso se lo saltaron. Y ahí está el matiz, y ahí está el bulo. Por eso es tan importante que recurramos a las palabras textuales, que no nos dejemos arrastrar por los bulos, porque lo que van a hacer precisamente es dar alas al negacionismo, que es lo que está sucediendo ahora mismo, porque seguimos viendo cómo hay políticos que siguen pidiendo el cese del ministro de Consumo, no ya por su gestión o demás, sino por estas palabras que están sacadas de contexto y están manipuladas. Inés Arrimadas insistía en pedir al Gobierno que cesen al ministro de Consumo. Que Sánchez cese ya a Garzón y utilice el dinero tanto de su sueldo de Garzón como de toda su patulea de asesores para hacer una campaña de promoción de la calidad de los productos españoles. ¿Qué es lo que hay que hacer para compensar la pifia de este ministro que se va al extranjero no a hablar de las macrogranjas, no, a decir textualmente que la calidad de la carne que exporta España es baja? Por tanto, que lo cese no solo a él, sino a toda la patulea de asesores que tiene, que no sirven para nada, y que con ese dinero haga una campaña buena de promoción de la calidad de los productos españoles, para compensar el daño que ha hecho este señor no solo con la carne, sino con el turismo y con todos los sectores que ha tocado, que yo creo que como trabajan poco tienen que decir cada día algo, y desde luego no se le ocurre a nadie, hay que ser muy sectario o tener muy pocas luces para irte a un diario extranjero a decir textualmente que la carne que exporta España es de baja calidad. Eso no es lo que se dijo textualmente. Y el problema de todo esto ya no es quién gana o pierde más votos con todo esto. El problema de esto es que dando alas a este bulo se está dando alas al negacionismo. Y luego lo lamentaremos, ya lo estamos viendo en algunas encuestas, como ese partido que se alimenta del negacionismo, que se alimenta también del miedo de la población, está creciendo. Así que no nos dejemos llevar por ciertos bulos que alimentan el negacionismo, porque luego lo vamos a acabar lamentando, incluso quienes ahora están defendiendo este bulo, sobre todo porque al final lo que va a prevalecer, lo que va a ganar va a ser esos partidos de ultraderecha, como ya estamos viendo en las encuestas. Insisto, cuando hay que recordar obviedades es que el negacionismo ya está ganando la batalla, está incluso marcando la agenda política de este país, y ya no solamente a la derecha, sino que vemos cómo también está marcando la agenda del propio gobierno de este país. Hay que recordar obviedades. La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la deficiente aplicación de la Directiva sobre nitratos, una norma que busca desarrollar una acción común para controlar, ojo, el problema derivado de la producción ganadera intensiva. El problema existe, los datos están ahí. De nosotros depende si queremos mirar para otro lado o hacerle frente. Y ya vemos cómo hay algunas personas de la clase política que dicen que mejor esto lo escondamos, sobre todo si es de cara a un medio internacional. Pero como digo, bueno, pues de estos bulos luego llegarán, sí, los lamentos, cuando veamos, y ya lo estamos viendo en las encuestas, cómo están ganando aquellos que se alimentan del negacionismo. En nuestras manos queda. Y es que además parece que la
que la verdad no funciona, que la verdad no importa. Lo están publicando en numerosos periódicos, están dando informaciones, datos sobre el problema de las macrogranjas al que ha apuntado el ministro de Consumo y que parece que para algunos pues es un problema menor. Pero, por ejemplo, el diario.es dice: España incumple sus propios límites de emisión de amoníaco desde hace 10 años por el boom de las macrogranjas. Dice que a pesar de que en 2020 entró en vigor un máximo de emisiones más permisivo, tampoco se cumplió, principalmente por el incremento de la cabaña ganadera, según reconoce un informe del Ministerio de Transición Ecológica. Ministerio cuya ministra ayer también se posicionaba sobre esta polémica. Y ella hablaba de que estos días hemos estado oyendo intervenciones que generan más ansiedad y preocupación. Estos días hemos estado oyendo intervenciones que yo creo que generan más ansiedad y preocupación a un colectivo que merece todo el respeto, todo el cariño, que además creo que lo tiene no solamente por parte del Gobierno en su integridad, empezando por el presidente y por el ministro de Agricultura, pero por el conjunto del Consejo de Ministros, sino yo diría por el conjunto de la sociedad española. Y generar tensión, ruido al respecto, generar dudas que no están basadas en ningún tipo de hecho real, me parece que es enormemente perjudicial. Esto decía la ministra de Transición Ecológica de España. Y nos vamos hasta la portada de Público.es, donde titulan: La pugna por rentabilizar la reforma laboral y el bulo sobre Garzón devuelven las tensiones al seno del Gobierno. Hablan de cuáles están siendo las consecuencias de esta polémica dentro del Gobierno. Dicen que Sánchez, recordaban, se limitó a calificar de polémica las palabras del ministro de Consumo sobre las macrogranjas y la ganadería extensiva sin respaldarle, mientras Podemos califica de deslealtad que el Partido Socialista utilice un bulo de la ultraderecha para atacar a Garzón. Decían además también que el presidente hace bandera de la reforma laboral y busca implicarse en liderar la negociación para su aprobación en el Congreso, la cual quiere pilotar Yolanda Díaz. Como decía Público.es, desde Podemos, no solamente Pablo Iglesias en RACU, sino también lo veíamos por parte del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que además también es candidato para las elecciones en Castilla y León. También hablaba de esto y explicaba la posición de Podemos tras las palabras del presidente del Gobierno. Que es preocupante que se utilicen esos bulos generados por la extrema derecha y que se defienda a quien miente, porque al final cuando alguien está utilizando el discurso de alguien que miente, pues favorece al mentiroso. Entonces, es algo decepcionante. Y nosotros, he de decir que siempre que el Gobierno de España ha sufrido algún ataque por parte de la derecha y la extrema derecha, siempre que miembros del Gobierno de España han sufrido ataques y bulos por parte de la derecha y de la extrema derecha, nosotros nos hemos comportado siempre con extraordinaria lealtad y hemos defendido al Gobierno en su conjunto. Esa es la posición que mantenemos y esa es la posición que mantendremos siempre. You watch the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Y mientras, desde los periódicos, como decía, pues se sigue insistiendo en los datos. Por ejemplo, en Público.es decían: la evidencia científica no es un bulo. Limitar el consumo de carne roja reduce la aparición de enfermedades. Y recordaban que el consumo de carne roja arroja proteínas, pero muchos otros productos también las aportan sin que además generen aspectos negativos para la salud y el medio ambiente, como sí lo hace la carne animal. Así vemos cómo desde los periódicos también se hacen esos esfuerzos
por dar luz a la verdad, a los datos, frente a esta polémica artificial que se ha generado en torno a las declaraciones de Alberto Garzón, que lo que pretendía era poner el foco en el problema de las macrogranjas. Así que, bueno, al menos, pues si se está hablando de ello, del asunto de las macrogranjas, pues bienvenido sea, pero que se hable también desde la evidencia científica, que se hable desde los datos y no que se utilice, se saquen de contexto esas palabras para arremeter contra el gobierno y que incluso pues dentro del propio gobierno haya quienes compren esa polémica. Esto, como digo, ha centrado la actualidad española. Pero como decía Público.es, también el asunto de la reforma laboral también ha centrado parte de las declaraciones. De hecho, le preguntaban sobre esto a Yolanda Díaz y ella decía que sí, que confía en que los socios del gobierno no dejen caer, ha dicho, la reforma laboral que tanto se espera en nuestro país. Es que, yo creo que ya sabe todo el mundo que estamos negociando con los grupos de investidura, que junto con la negociación que emprendimos en marzo de este año, ellos desde el primer momento fueron partícipes de la reforma que se estaba fraguando y desde luego el objetivo es que los grupos que vienen apoyando a este gobierno apoyen esta reforma laboral. Por tanto, estoy completamente segura que nadie va a dejar caer esta reforma porque es muy positiva para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. You're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours, I never slept. Two silhouettes on the calm. Dicen en Público.es sobre el tema de la reforma laboral. Dicen, en cuanto a la reforma laboral, entre bambalinas se está librando una batalla soterrada en cuanto a qué partido rentabiliza el acuerdo entre empresarios y sindicatos y quién pilota y dirige esta negociación parlamentaria para buscar la convalidación del Real Decreto en el Congreso. ¿Cómo consiguen ahora que los socios de gobierno apoyen esta reforma laboral y quién va a rentabilizar políticamente este asunto? Porque el caso es que es verdad que también están los ojos puestos en las elecciones en Castilla y León. Lo veíamos no solo por parte de la izquierda, sino también en la derecha. Teodoro García Egea, criticando a la ultraderecha, cargaba contra Vox, partido que parece que está ya convirtiéndose en una amenaza electoral para el Partido Popular y parece que desde el Partido Popular pues ya le están viendo las orejas al lobo. Pero claro, a ver si también se dan cuenta de que ni entregándose a Vox van a conseguir su lealtad. Y aunque solo sea por eso, por las encuestas, ya no les pedimos que sea por proteger la democracia, el PP igual debería reaccionar, aunque solo sea por la alarma que suponen las últimas encuestas para el Partido Popular y que eso pues les haga darse cuenta de la amenaza que supone Vox para el Partido Popular. Yo le recomiendo al señor Mañueco que se guíe por sus principios, como ha hecho el señor Martínez Almeida. Porque lo que estamos viendo es que Vox no ha venido a solucionar los problemas de la gente. Vox ha venido a otra cosa. De hecho, fíjese cómo el propio partido Vox ha renunciado a sus principios, no sabemos muy bien por qué, aprobando los presupuestos en la Comunidad de Madrid sin derogar las leyes LGTBI tan peligrosas que ellos decían que eran. Pues hemos visto cómo han aprobado unos presupuestos exigiendo derogar las leyes LGTBI y ahora se han echado para atrás, no han derogado las leyes LGTBI y han aprobado unos presupuestos. Por tanto, yo creo que uno debe guiarse por sus principios y uno debe cumplir sus compromisos. Y por tanto, no se puede acusar a otros de cobarde cuando uno hace una promesa, hace una exigencia y luego pasa por el aro, se calla y se esconde. ¿Acaso Vox está utilizando a todos los madrileños como rehenes para intentar enfrentar a personas del Partido Popular? ¿A qué ha venido Vox a la política? ¿A ayudar a los españoles? ¿A participar de las bajadas de impuestos que ha hecho José Luis Martínez Almeida? ¿A participar de las bajadas de impuestos que hacen los gobiernos del Partido Popular? Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora se van a convocar muchas elecciones. Lo que está claro es que el que las va a ganar va a ser el Partido Popular.
our time, out where the stars forget to shine. Cityscapes askew, stuck inside at noon, out where the stars forget to shine. Se preguntaba Teodoro García Egea a qué ha venido Vox a la política. Pues en parte para quitarle votos al Partido Popular. El caso es si se han dado cuenta o no de esto. Y evidentemente es un partido que pretende irrumpir en la política española, va por todas. Y en la última encuesta que hemos conocido, publicada por el diario El País, pues veíamos cómo, según esta encuesta, este sondeo, Vox pasaría de 52 escaños a 66. Si ya habíamos normalizado los 52 escaños de Vox, que es algo que ya es fuerte que hayamos normalizado en esta irrupción de la ultraderecha en el Congreso de los Diputados, pues es que no se quedarían ahí, sino que seguirían avanzando y el Partido Popular pues estaría en 100 escaños. Es verdad que el Partido Popular crecería de 89 a 100, pero ojo que Vox le va pisando los talones. Y ya no solamente por el bien de España, sino incluso también por la propia supervivencia del Partido Popular y por cuánto quiere que le marque la agenda la extrema derecha, deberían reaccionar, porque sí, están avanzando a paso firme desde la ultraderecha, saben el poder que tiene y también la influencia que tienen dentro del Partido Popular, al que le quieren reconducir hacia una derecha más extrema. Así que bueno, esto de cara a las elecciones de Castilla y León que están convocadas para el próximo 13 de febrero, el próximo domingo 13 de febrero y que ya están marcando la actualidad nacional, como decíamos al principio del programa. Y el caso es que no podemos perder de vista que España vaciada se va a presentar, se va a estrenar como partido en 5 provincias de Castilla y León, en Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca y Soria. Decían que estas candidaturas llevarán el apellido de España vaciada, acompañado del nombre de la provincia, mientras que en Soria será la agrupación de electores Soria ya la escogida para representar a la plataforma política de la España vaciada. Y en el caso de Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca sí que llevarán ese apellido de España vaciada. Decían, la prioridad con la que se debe acometer la problemática de la despoblación, esa es su prioridad y ese es el asunto que decían tiene que ser relevante, y también criticaban pues que desde otras fuerzas políticas se enredasen en otros asuntos y se pretenda derivar, decían, el debate hacia otros asuntos sin profundidad, porque lo que sí que está claro es que la desafección política, precisamente uno de los orígenes de la desafección política son estas polémicas que no hablan de los problemas reales de la ciudadanía y bueno, pues al final la gente lo que puede optar es por votar a aquellos partidos o a aquellas plataformas que sí estén hablando de sus problemas reales, como es en este caso el caso de España vaciada, hablando de la despoblación, centrando su propuesta en combatir la despoblación. Y precisamente a Tomás Guitarte le entrevistábamos el 23 de diciembre en La Cafetera. Y ya nos anunciaba esa intención de España vaciada de presentarse al menos en algunas provincias. Y nos lo contaba así. Entonces nosotros en la tercera Asamblea General que se realizó a mitad de septiembre en Priego, en Cuenca, ahí se acordó que se iba a habilitar una herramienta de participación política para poder concurrir a todos los procesos electorales que se convocasen. Y estábamos en ello, estábamos redactando esa herramienta de participación realmente bastante avanzada ya, cuando se han adelantado las elecciones en Castilla y León. Hay muchos que entienden que este adelanto, entre otras razones, también ha tenido el objetivo un poco de pillarnos un poco con el paso cambiado a nosotros, ¿no? ¿Y os ha pillado con el paso cambiado? Porque ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues nuestra planificación, como habíamos dicho muchas veces, era
tenerlo disponible a finales de enero, principios de febrero, que es cuando precisamente van a ser las elecciones. Entonces, realmente nos toca acelerar los procesos que habíamos diseñado, pero en cualquier caso estamos en condiciones de tenerlos preparados, ¿no? Así que sí se presentará esa opción. O sea que sí que se presentará esa opción. Sí. De hecho, la duda o el planteamiento es pues ver si somos capaces de presentarnos en todas las provincias o solo en algunas de ellas. Así nos lo contaba Tomás Guitarte en la cafetera el 23 de diciembre, cuando nos anunciaba que sí se iban a estrenar como partido, como España vaciada, en este caso en las elecciones en Castilla y León, en este caso sobre Castilla y León, pero esto puede ser el comienzo de una posible gran irrupción por parte de España vaciada, que no se va a quedar ahí seguramente en Castilla y León, sino que va a estar también en las próximas elecciones autonómicas en otras comunidades autónomas, así que muy vigilantes también con este nacimiento de España vaciada, sobre todo mientras nos vamos enredando en la política nacional sobre bulos infundados, en este caso sobre las macrogranjas, de las que vamos a hablar a continuación con Juan López Uralde. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bien, pues es martes, nos vais a permitir un cambio de registro. Ya sabéis que los martes abrimos un capítulo aquí en la cafetera para hablar de ecología, de medio ambiente, y lo hacemos de la mano de Juan López de Uralde. Juancho López de Uralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, en una semana en la que me he acordado tantas veces de ti, Juancho, mira que hemos hablado veces de las macrogranjas, del peligro que suponen para el medio ambiente, de la manera en la que contaminan los acuíferos, de cómo están protestando los ganaderos, los que tienen pequeñas ganaderías extensivas, del daño que se les está haciendo tan extraordinario. Y cuando me he encontrado con esta polémica, qué increíble forma de manejarla de manera tan extraordinariamente artificial, porque no he encontrado un solo ecologista que defienda las macrogranjas. Bueno, ecologistas desde luego que no. En este programa hemos hablado mucho de macrogranjas, efectivamente, pero es que a mí me ha sorprendido bastante, ciertas reacciones, sobre todo en el mundo ganadero, porque realmente los principales perjudicados por la instalación de macrogranjas son los propios ganaderos, ¿no? La derecha utiliza el mantra de que ellos son los defensores del mundo rural, cuando la verdad es que, lo que sabemos y lo que todos los estudios demuestran es que precisamente las principales víctimas de las macrogranjas son las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas, ¿no? Y de hecho, según datos del propio Ministerio de Agricultura, en un plazo relativamente corto de una década se han cerrado en España 21.000 plantas, 21.000 granjas pequeñas y medianas, o sea que realmente esto es un intento por parte de la derecha de configurar un marco para la campaña de Castilla y León que yo creo que no les puede salir bien, porque realmente ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista económico y desde luego desde el punto de vista ecológico no están las macrogranjas para venderse como una gran opción alternativa, ¿no? Había quien decía, pero las macrogranjas conllevan empleo regional. ¿Esto es así? Muy poco empleo. En aquellos lugares, en aquellos pueblos
por ejemplo, en las dos Castillas, donde ahora se están extendiendo, en provincias como Cuenca, Segovia, donde hay tantas, en Palencia, donde hay tantas plataformas contra las macrogranjas, hay, por ejemplo, macrogranjas para 100.000 cerdos que a lo mejor generan 1 o 2 empleos, ¿no? Es decir, que realmente son precisamente destructoras de empleo, porque son las pequeñas y medianas instalaciones las que realmente generan empleo y empleo local, y a cambio lo que hacen es, pues allí donde están ubicadas prácticamente es invivible, ¿no? Por un lado por los malos olores, la contaminación de las aguas, los purines, es decir, que son, bueno, pues auténticas productoras de residuos que contaminan el medio, ¿no? Entonces generan muy poco empleo y, como digo, incluso hay estudios de las propias organizaciones agrarias, por eso sorprende su posicionamiento, que muestran cómo las macrogranjas lo que hacen es destruir empleo agrario. Otro de los asuntos que se ha manejado en estos días, otro de los argumentos, es que la legislación ya es muy contundente, la legislación ya es muy dura y todas estas grandes compañías pasan los filtros de la legislación. ¿Es así? No, indudablemente no. Indudablemente la legislación no es dura, porque precisamente lo que estamos viviendo es un aumento de la eutrofización, de la contaminación de las aguas subterráneas en muchísimas comunidades autónomas, en Aragón, en Cataluña, ahora en las dos Castillas, contaminación por nitratos debido precisamente al vertido de los purines de estas granjas, también en Galicia, ¿no? Es decir, en casi todas las comunidades autónomas donde están instaladas nos estamos encontrando con problemas de contaminación, ¿no? Entonces, realmente no es suficientemente estricta la legislación, o no se cumple cualquiera de las dos situaciones, porque realmente, como digo, el miedo, el pavor que producen las macrogranjas es por la contaminación de los acuíferos subterráneos por esos nitratos procedentes de los purines. Los acuíferos y mover esa cantidad de animales, porque luego he visto las estadísticas, los datos son demoledores. Desde el propio traslado de esa cantidad de animales, solamente el número de camiones que se necesitan para mover esos cerdos de vacas es extraordinario. Es decir, la huella ecológica es muy amplia, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que, a diferencia de la ganadería extensiva, que utiliza en gran medida los piensos, digamos, los pastos de la naturaleza, los pastos naturales, sin embargo, en las granjas industriales los animales se alimentan con piensos que proceden de cultivos normalmente, como por ejemplo la soja, que en gran parte proviene de, pues por ejemplo, de la selva amazónica, ¿no? Es decir, de la destrucción de la selva amazónica. Por lo tanto, existe también una vinculación entre las macrogranjas y la destrucción de las selvas. Por lo tanto, en todo su ciclo se trata de una forma de producción, de explotación, que es indeseable desde todos los puntos de vista, teniendo como hay alternativas, ¿no?, de pequeñas y medianas explotaciones que, lógicamente, digamos que generan más empleo, aunque, bueno, pues como suele ocurrir desgraciadamente, y este es el problema, el coste de producción es mayor, y eso hace que realmente no puedan competir los pequeños ganaderos con estas grandes empresas, ¿no? Una cosa que nos ha revelado toda esta crisis, Juancho, es la enorme fuerza que tiene el lobby del sector. Hemos visto cómo la propagación de la noticia, básicamente, ha sido reproducida por numerosas cuentas que estaban relacionadas con algunas empresas del sector cárnico. ¿Tanta fuerza tiene, tanto poder tiene como para que, hemos visto hasta algunos políticos, incluso del socio de gobierno del Partido Socialista, mirando para otro lado, cuando no pidiendo directamente, abiertamente, la dimisión del ministro de Consumo? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la industria cárnica? Bueno, esto es tremendo. La fuerza de los lobbies es tremendo, porque además, de alguna manera, lo que pone en cuestión es la propia democracia. Es decir, que tenga más capacidad de comunicación un lobby como es el lobby cárnico, que bueno, pues que el propio ministro de Consumo. La jugada que ha hecho por otro lado el Partido Socialista es impresentable desde mi punto de vista. Es decir, el poner en cuestión las palabras de un ministro, cuando los propios documentos del Partido Socialista, pues digamos que también abogan por otro tipo de ganadería,
que el silencio del Ministerio de Transición Ecológica, que a mí me parece que es un silencio estruendoso, ¿no? Es decir, ¿por qué no se ha manifestado el Ministerio de Transición Ecológica? En fin, son un montón de cosas que realmente son muy difíciles de entender, pero no ya para la ciudadanía. A mí me cuesta mucho entender todo esto, que no es más que efectivamente, bueno, pues el gran poder económico que hay detrás de estas industrias y que bueno, pues está dejando o derivando el debate hacia tratando de manipular y de culpabilizar a la persona del ministro de Consumo en vez de para desviar la atención sobre las palabras y sobre la realidad de una forma de producción que es muy destructiva, como he dicho antes, desde el punto de vista medioambiental, pero también económicamente y socialmente. Hemos visto que ha habido incluso algunas iniciativas parlamentarias, que por cierto no fueron apoyadas por el Partido Socialista, pero algunas iniciativas parlamentarias que encabezasteis vosotros para que en aquellos lugares más delicados ambientalmente estuvieran protegidos frente a la invasión de las macrogranjas, ¿no? Sí, efectivamente, intentamos que se prohibiera se tiene una moratoria en la instalación de este tipo de plantas, de macrogranjas, en zonas especialmente vulnerables, ¿no? ¿Vulnerables qué quiere decir? Pues vulnerables desde el punto de vista fundamentalmente de agua y de agua subterránea, es decir, aquellas zonas donde hay un riesgo de eutrofización y de contaminación de las aguas subterráneas, o en otras zonas vulnerables, como puede ser el entorno del Mar Menor, pues que no se permita la instalación de este tipo de plantas, ¿no? Para de alguna manera salvaguardar o evitar la llegada de estos contaminantes a los acuíferos, porque la principal víctima de las macrogranjas es el agua, ¿no? Y como decía, le escuché el otro día a una alcaldesa donde en su pueblo tiene precisamente una macrogranja, decía, es que es más importante tener agua para beber que tener una industria para su pueblo, ¿no? Decía, y tiene toda la razón, es decir, que estamos poniendo por delante los intereses económicos del derecho a tener acceso a un agua limpia. Los industriales de esto se defienden diciendo que hay tecnología que permite el reciclado de las aguas y el control, y que los controles son muy exhaustivos. ¿Hay tecnología que permita que no contaminen? Bueno, tecnología, claro que hay tecnología, pero hay que tener en cuenta que una macrogranja, por ejemplo, la macrovaquería que se pretende ubicar en Noviercas, en la provincia de Soria, es una instalación para 20.000 vacas, para más de 20.000 vacas, y eso produce una contaminación equivalente en residuos a una ciudad de 500.000 habitantes, ¿no? Entonces, eso significa que habría que tener unas instalaciones de depuración equivalentes a las de una ciudad de 500.000 habitantes, y eso, como todos sabemos, no está ocurriendo, no se hace, no se ponen instalaciones de este tipo para granjas animales, ¿no? Entonces, ¿existe tecnología? Sí, el problema es que si esa tecnología se utilizara, las plantas perderían rentabilidad y por lo tanto no tendría interés en instalarse, ¿no? Entonces, bueno, siempre es lo mismo, ¿no? Se aduce que no hay problema, que las mejores tecnologías disponibles, pero esas tecnologías no se aplican y la contaminación está ahí y los olores están ahí, y cualquiera que tenga interés, pues que busque los testimonios de aquellos pueblos donde se han visto condenados por la instalación de estas macrogranjas, ¿no? Y que pregunten, ¿no? O que busquen en las redes un poco con curiosidad, pues qué es el legado que dejan desde ese punto de vista, tanto de la contaminación como el poco empleo que generan. Y los olores, por supuesto, que no es un tema menor. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues en un pueblo en el que está oliendo mal las 24 horas del día, pues no es agradable estar viviendo allí, ¿no? No, y desde luego confronta directamente contra la idea del turismo sostenible, de convertir estos lugares en lugares atractivos, en fin. Juancho López Duralde, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Gracias, un abrazo, Fernando, y feliz año para todos. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura
en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Watching the sunset on Tennessee hills, I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines, just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion wine. All my life I've known some things. Bueno, pues así nos hablaba Juan López Uralde de esas macrogranjas, y con él desmontábamos con datos pues muchos de los bulos y de los malentendidos que ha habido en torno a este asunto. Pero como sabéis, seguimos con el asunto de la pandemia a vueltas, y de hecho el propio presidente del gobierno en esa entrevista con la cadena SER pues dio una serie de anuncios. Dijo que van a comprar antivirales de Pfizer. Este año estamos viendo ya cómo las grandes farmacéuticas están aportando nuevos medicamentos para poder prevenirse ante el virus del COVID. Y simplemente por darles un anuncio, el gobierno de España va a hacer una compra de los antivirales orales de COVID que ahora mismo está fabricando Pfizer, y que precisamente reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos por COVID más vulnerables. Este fue uno de los anuncios del presidente del gobierno en esa entrevista, y el caso es que sí, además Sánchez ha planteado evaluar el COVID como una gripe, y también anunció que controlará el precio de los antígenos, que es otra de las polémicas, el alto precio de los test de antígenos, sobre todo si lo comparamos con otros países. En primer lugar, que el debate que teníamos antes o durante estas Navidades ha sido sobre todo la oferta de esos test, es decir, existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto, y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos. Se van a meter con el precio de los test de antígenos, van a intentar controlarlo, y como decía, también otro de los anuncios que dio es que se van a comprar antivirales de Pfizer. De hecho, en Expansión hablaban de que las vacunas son las principales armas de los gobiernos para luchar contra la pandemia, pero que la llegada de estos fármacos antivirales en formato oral dice que pueden cambiar el enfoque de los tratamientos, y que dicen que al tomarse en casa estos medicamentos se podría reducir así la presión hospitalaria, o sea que podrían ser muy determinantes para el fin o la remisión de la pandemia, que ojalá se pueda llegar a tratar en un futuro, como planteaba Sánchez, se pueda llegar a evaluar como una gripe, que se pueda tratar con este tipo de tratamientos, con este tipo de antivirales. Así que veremos cuál es el resultado de todo esto, porque efectivamente sigue avanzando, siguen estando los contagios a la orden del día. De hecho, en Estados Unidos ya se supera el umbral de los 60 millones de casos de coronavirus, después de sumar más de 300.000 durante el último día, así lo contaban varias informaciones.
Y decían efectivamente que Estados Unidos ha superado este lunes la barrera de esos 60 millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, según los datos publicados por la Universidad Johns Hopkins a través de su página web, y señalaban que durante las últimas 24 horas se habían notificado cerca de 305.100 contagios. De ahí lo importante también de la vacunación, que de hecho en algunos países se está planteando como la vacunación obligatoria. Se está planteando la vacunación obligatoria, por ejemplo, en Austria prevén que se implante la vacunación obligatoria en el mes de abril. Luego también en Nueva York, por ejemplo, ya piden a los niños las 2 vacunas para acceder a interiores de restaurantes y, sin embargo, bueno, en Reino Unido siguen siendo un poquito más laxos y en general, bueno, pues ya se han eliminado las restricciones específicas a países Omicron. Además, Francia ya va dando algunos pasos para el certificado de vacunación obligatoria para interiores y vemos cómo, pues eso, cómo en España sí que tenemos la gran fortuna de que la gran mayoría de la población se ha vacunado, decidido vacunarse y bueno, pues tomar esta responsabilidad individual que es clave para remitir la pandemia, y en otros países, sin embargo, pues están más rezagados y tienen que convencer a su población, o incluso algunos pues llegan a recurrir a la vacunación obligatoria. Pero es que desde el Vaticano incluso hablaban de la responsabilidad individual. El Papa decía, la sanidad es una obligación moral. Y decía, las vacunas es verdad que no son una cura mágica, pero sí la solución más razonable a día de hoy hacia la enfermedad. La salute rappresenta un obbligo morale. I vaccini non sono strumenti magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia. De hecho, por aquí algunas ya habláis de cómo estáis esperando esa tercera dosis, que ya se está poniendo también gran parte de la población que puede ponerse ya esa tercera dosis para reforzar esa dosis de refuerzo, de esa vacuna de refuerzo. Y mientras, bueno, pues estas palabras del Papa pues son especialmente relevantes porque el contexto en otros países pues es bastante diferente al de España, como decía, y también el de algunas personas en particular, como Djokovic. Porque ayer conocíamos que el Tribunal del Circuito Federal de Melbourne ha revocado la decisión de suspender su visado después de viajar sin vacunación. Él mismo decía, después de conocer la noticia, decía en su cuenta de Twitter: estoy contento y agradecido de que el juez haya anulado la cancelación de mi visado. Y decía, a pesar de todo lo que ha pasado, quiero quedarme e intentar competir en el Open de Australia. Un caso que ha llamado la atención a nivel internacional y ha puesto en el foco también el asunto de la vacunación. Ahora más adelante vamos a hablar con Pilar de la Peña de otros asuntos internacionales. Lo vamos a hacer con un análisis en profundidad como el que nos hace cada mañana Pilar de la Peña. Pero antes de pasar a eso, ha habido una información con la que nos hemos levantado esta mañana, y es que ha muerto el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, este martes a los 65 años, después de más de 2 semanas de ingreso hospitalario en Italia, no por COVID, sino por complicaciones después de una disfunción de su sistema inmunitario. Así lo informó su portavoz. Y el caso es que sería el primer alto mandatario de la Unión Europea que fallece en el ejercicio de su cargo, aunque es verdad también que el próximo martes 18 de enero se renueva el cargo y él ya no optaba a renovar ese cargo como presidente del Parlamento Europeo. Ha habido numerosas reacciones por parte de europarlamentarios lamentando la muerte de David Sassoli. Explicaban en el país.com
que sus últimos meses en el cargo han estado marcados por sus problemas de salud, y es que en septiembre contrajo una neumonía provocada por Legionela, estuvo ingresado en el hospital y pasó 2 meses recuperándose en Italia. Volvió a la actividad en noviembre y en diciembre volvía a ser ingresado en el hospital por las complicaciones inmunitarias que finalmente le han provocado la muerte. Así que con esta información nos levantábamos esta mañana, como digo, y ha marcado también el foco internacional. Pero como decía, hay otros asuntos que no queríamos dejar de comentar y que los vamos a tratar a continuación con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, y como cada mañana tenemos a Pilar de la Peña para hablar en profundidad, para analizar en profundidad los temas de la prensa internacional. Muy buenos días. Hola, buenos días, María. Y vamos a empezar con un asunto que no podíamos dejar de lado y nos lleva hasta Myanmar, porque han condenado a Aung San Suu Kyi a otros 4 años de cárcel. Sí, la verdad es que es una noticia que está generando bastante revuelo. Estaba más o menos esperada esta noticia, porque en diciembre pasado también fue condenada también a 4 años por uno de la casi docena de casos judiciales y de procedimientos judiciales que la Junta Militar que dio el golpe de Estado el pasado 1 de febrero, pues le imputa a la presidenta y a la ex líder civil del gobierno. En este caso, además, la condena ya está generando bastante revuelo, porque es por tener unos walkie-talkies sin licencia, y ha sido condenada a 4 años de prisión por este asunto. En el fondo, todo esto forma parte de la campaña de aislamiento y de silencio, y un poco de intentar silenciar a la líder opositora por parte de la Junta Militar que gobierna el país. Y realmente, como te decía, Aung San Suu Kyi tiene también otra docena de cargos pendientes que, pues con las acumulaciones de estas condenas, estos 4 años, los 4 años que la condenaron en diciembre, y en general el resto de sentencia que se espera, podrían suponer una sentencia de hasta 102 años de prisión. Realmente, pues la situación de la líder birmana sigue siendo denunciada por numerosas ONGs y en fin, está siendo un poco resaltada. Ya te digo que está en las portadas de numerosos medios, y vuelve a poner el foco sobre la situación en Myanmar, que realmente sigue con esta gran demanda de la población para una vuelta a la democracia, pero con noticias como estas que realmente no dejan mucho espacio para ver una solución democrática en este país. Y luego tenemos que ir hasta Nueva York, donde han sufrido uno de los peores incendios de la historia de la ciudad de Nueva York. Estamos hablando ya de al menos 19 muertos confirmados, ¿no? Sí, la verdad es que al menos en las primeras horas del incendio hubo bastante revuelo, bastante incertidumbre. El propio alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que al menos 19 personas habían muerto. Se trata de uno de los peores incendios que ha vivido Nueva York en la historia, al menos así lo están calificando las autoridades. Ha sido en un edificio de pisos del Bronx, del barrio del Bronx. Al parecer se cree que ha podido ser por una estufa, y realmente las imágenes y realmente el balance de víctimas es importantísimo. Entre los 19 muertos confirmados hay 9 niños, pero además hay más de 50 heridos, muchos de ellos en situación crítica, con lo cual el balance de fallecidos puede ir incrementándose en estas horas, y realmente se trata de un siniestro que ha sacudido la ciudad y que ha impactado en todo el planeta.
Luego seguimos en Estados Unidos porque Democracy Now! Destacaba esa renuncia del director de prisiones de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, esto es una noticia que he visto en Democracy Now!, en este canal de la televisión independiente estadounidense, y que, bueno, es bastante llamativo, porque resulta que Michael Carvajal, que era el director de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, había sido nombrado en febrero de 2020 por el gobierno de Donald Trump, ha presentado su renuncia después de prácticamente 2 años de una gestión que había sido muy polémica, y en concreto ha presentado la renuncia especialmente por la gestión de la pandemia, ¿no? En este sentido, lo que ponía de relieve la noticia de Democracy Now! Es que realmente la COVID-19 ha causado estragos en la población carcelaria. Se calcula que alrededor de 1/3 de todos los presos federales, han dado positivo por coronavirus, y al menos ha habido 275 que han muerto a causa de esta enfermedad. En este sentido, pues es llamativo que finalmente haya renunciado Carvajal, que era el director de esta oficina. El mandato también ha estado marcado también por varias denuncias de informes de abusos graves y de conducta indebida que involucraba sobre todo a los funcionarios penitenciarios, y en realidad vuelve a poner el foco en la situación en las cárceles de Estados Unidos, que ya se ha hablado mucho en los últimos meses y años de los abusos por parte de la policía, y en general se ha hablado bastante de el racismo, las acusaciones de represión, o de realmente de actuar de forma desmedida, y no se ha prestado tanta atención a lo que sucedió en las cárceles, que también, pues como vemos con estas noticias, parece que está bajo el foco y que puede ser cuestionado. Sí, bueno, de hecho lo comentábamos aquí el viernes en ese aniversario, ¿no?, del asalto al Capitolio, pues esas palabras de Joe Biden, que fue muy crítico con Donald Trump, y me gustaría también preguntarte por esto, ¿no? ¿Cuál es el análisis que sacamos también de todo esto? Sí, la verdad es que el asalto al Capitolio sigue siendo un asunto que genera muchísimo revuelo en Estados Unidos. Y el hecho de que se cumpliera el primer aniversario, pues realmente ha provocado que se volviera a examinar y que volvieran a ponerse sobre la mesa, digamos, las distintas posturas a este respecto, ¿no? En este sentido es llamativo, por ejemplo, que algunas de las palabras de Joe Biden, hablando de que Donald Trump había puesto un cuchillo en la garganta a la democracia estadounidense, y que por otro lado otros republicanos pues nieguen esto, y esto en realidad evidencia la división y la polarización de este acontecimiento. En este sentido es llamativo que, por ejemplo, Dick Cheney, el famoso vicepresidente con George Bush, pues es uno de los pocos republicanos, y su hija Liz Cheney también, que es senadora, son de los pocos republicanos que en este sentido han denunciado públicamente este acto como una amenaza a la democracia estadounidense, y en este sentido pues participaron, por ejemplo, en el acto de condena que se produjo en el Capitolio. Pero sigue siendo un asunto que polariza muchísimo en Estados Unidos, y que ha celebrado este primer aniversario y ha generado pues también bastantes posiciones y una serie de comentarios bastante llamativos. Y luego nos tenemos que ir hasta Haití. Allí la situación sigue siendo muy complicada, y hemos visto que la semana pasada hubo un intento de asesinato del primer ministro. Sí, eso es al menos lo que denunció el propio primer ministro, Ariel Henry, que habló que mostraron además una serie de imágenes en la que se veía cómo habían tenido que huir casi arrastrándose por el suelo por un tiroteo. Han denunciado que se trata de que ha sido un intento de asesinato. Ariel Henry es el primer ministro de Haití que en realidad accedió al poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado mes de julio, que es una noticia que realmente impactó y que sacudió la actualidad y la situación en este país centroamericano, que realmente tiene una de las situaciones más complicadas de todo el planeta. Es el país más pobre de la región, y que ahora mismo se enfrenta a una ola de inseguridad y un problema también con las bandas que se han hecho con digamos, el control del país. De hecho, también ha tenido mucha repercusión en estas últimas horas el asesinato de 2 periodistas que fueron asesinados por una de estas bandas
bueno, les disparó y parece que luego les quemó. En general se sigue viviendo esta inseguridad y realmente un problema pues muy importante que tiene totalmente atenazado al país, que impide avanzar. Ha habido también secuestro de misioneros y además esta última noticia de el intento de asesinato contra el primer ministro, contra Ariel Henry, que realmente pues vuelve a poner el foco sobre la situación en Haití y la preocupación, pone de relieve la preocupación que hay y lo difícil que está siendo la situación de este país. Y ya para terminar, nos vamos hasta Venezuela, porque además ha sido algo bastante destacado en medios internacionales. Ha habido elecciones en el estado de Barinas y que se considera como la cuna del chavismo, y el caso es que ha ganado la oposición, y esto pues bueno, pues le da la vuelta, ¿no?, a ciertos argumentos sobre las elecciones en Venezuela que siempre están en el foco internacional. Sí, además es que lo sucedido en este estado venezolano es llamativo porque, bueno, celebraron unas elecciones hace pocas semanas, realmente de las que hemos estado hablando últimamente en general todos los medios y aquí en la cafetera, y precisamente ya ganó el líder opositor en estas elecciones, pero digamos la Junta Electoral ordenó que se repitieran las elecciones por una serie de irregularidades o de problemas en estas elecciones. Algunas voces ya hablaron y denunciaron esta repetición. Sin embargo, la repetición electoral se ha tenido lugar y el resultado ha sido el mismo, ¿no? Con la victoria del líder opositor, que en este sentido incluso lo ha reconocido Jorge Arreaza, que era el candidato del Partido Socialista de Nicolás Maduro, ha reconocido la victoria de su rival, y en este sentido, bueno, pues no deja de ser Sergio Garrido, se llama el líder opositor que ha ganado las elecciones, y en este sentido, pues dado que tanta atención se presta en Venezuela y tanto se habla de las elecciones que cuando tienen lugar en este país, pues no deja de ser llamativo este resultado, a pesar de todas las críticas que se hacen a menudo a los procesos electorales en Venezuela. Pues hasta aquí la página internacional. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up, but I've been out for so long. Got plugs in my ears, got plugs in my soul. I want
Bueno, pues hasta aquí la página internacional con la que hemos resumido algunos de los asuntos que se nos habían quedado en el tintero y los hemos analizado con Pilar de la Peña. Pero, como sabéis, en la cafetera también intentamos poner el foco en algunas informaciones que nos decís que no podemos dejar de poner en ellas el foco, a pesar de que no estén como la primera en portada, ¿no? en la actualidad española, pero que no por eso pues son menos importantes. Vamos con la agenda de la cafetera. Hoy, señor García Egea, le voy a dar 2 datos. Quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud. No todos quieren trabajar y arrimar el hombro, y esto es tal cual. ¿Sabes eso que dicen, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. La agenda de cambio que nuestro país necesita es la agenda feminista. No puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras. Los hurtos se han reducido en un 38,3%, los robos con fuerza en domicilios un 32,8%, la sustracción de vehículos un 30,5%. Con la mirada puesta en levantar, imaginar nuestro país en 10 años, ahí estoy y voy a estar, y con una enorme ilusión. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, cafetera. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Resistencia. Y en la agenda de la cafetera nos vamos a ir a uno de los asuntos que nos pedíais que hablásemos de ello. Son los datos del paro en España. Es verdad que ha habido unos buenos datos del paro. De hecho, el paro juvenil, que es una de las grandes preocupaciones en nuestro país y que venimos arrastrándolo desde hace mucho tiempo, el paro juvenil ha bajado del 30% en España por primera vez en 13 años. Esto es una buena noticia, pero también es cierto que aún sigue siendo el país de la Unión Europea con más desempleados. Decían que los datos de Eurostat reflejan que el paro juvenil en España, entre menores de 25 años, ha bajado por primera vez del 30% desde 2008. Es decir, que es la mejor cifra desde que explotase la burbuja inmobiliaria y el mundo se sumergiese en la gran recesión, decían desde 20 minutos. Y el caso es que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor paro juvenil. El dato de Eurostat de noviembre de 2021 reduce al 29,2% la tasa de paro juvenil, la segunda más alta después de Grecia y muy por encima de la media de la eurozona. De hecho, explicaban que Bruselas exigió medidas a España. A finales de diciembre, España recibió un primer tramo del Fondo de Recuperación de la Unión Europea por un valor de 10.000 millones de euros. Y recibir este tramo dependía de la puesta en marcha de una serie de medidas, entre ellas la entrada en vigor del Plan de Acción para atajar el desempleo juvenil. De hecho, explicaban que el Consejo de Ministros aprobó en junio un paquete de medidas para combatir esta lacra para el mercado laboral. Y hablaban del Plan de Garantía Juvenil Plus, en el que se invertirán 3.263 millones y estaría financiado a través del Fondo Social Europeo. Así que vemos cómo seguimos arrastrando uno de los grandes problemas en España, que es el paro juvenil, el empleo juvenil y también la calidad del empleo juvenil. Pero, pues también se han pedido medidas desde Bruselas, así que veremos cuáles van siendo los efectos de las medidas en España para ir mejorando en estos datos de empleo juvenil. De hecho, desde la Organización Internacional del Trabajo decían, nuestro objetivo es mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes y también un poco, en definitiva, las perspectivas de futuro de los jóvenes, porque de hecho
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha urgido a los jóvenes a que sigan proponiendo soluciones. Pedía a los jóvenes que sigan alzando la voz para proponer soluciones a la crisis provocada por la pandemia, que empeora una situación que ya venían arrastrando antes de la pandemia. Decía Antonio Guterres que el impacto de la pandemia a los jóvenes ha sido especialmente desgarrador. Decía, más de 1.600 millones han visto interrumpida su educación, y hablaban de que el desempleo juvenil es masivo y la crisis de la salud mental está afectando a los jóvenes de forma desmesurada. Decía, sus necesidades deben ser prioritarias en las discusiones sobre políticas e inversiones, y urgía a los jóvenes a seguir alzando la voz e identificar las soluciones y acciones que necesitamos para recuperarnos, porque efectivamente el asunto de los jóvenes, a los que incluso en plena ola de contagios han sido foco de críticas, y también se les ha intentado estigmatizar, el caso es que son uno de los sectores más afectados por las consecuencias de la pandemia, ya no solamente por el desempleo juvenil, por la calidad de su trabajo, sino también, como hemos visto en numerosas ocasiones y lo vienen advirtiendo muchos datos, la salud mental de los y las jóvenes está en un momento muy crítico. También nos decíais, ojo, que también los datos de empleo también nos hablan de cuáles son los perfiles más vulnerables. En Infolibre decían que ya hay 500.000 de parados que llevan más de 4 años sin trabajo, y la mayoría son mujeres mayores de 55 años. Explicaban que la pandemia ha aumentado el número de desempleados crónicos hasta el 14%, y es un porcentaje superior al de noviembre de 2013, en lo peor de la anterior crisis. Por ejemplo, en el caso del País Vasco decían que es la comunidad autónoma con menor tasa de paro, pero sin embargo es la que tiene más desempleados, que han superado los 4 años sin encontrar trabajo. Así que esta es el asunto del empleo, del trabajo, es una de las grandes asignaturas pendientes, y es verdad que España pues está demostrando que sí que se puede dar la vuelta a los datos, a pesar de las grandes cuentas pendientes que tenemos, sobre todo entre las personas más vulnerables y sobre todo después de la pandemia. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Bueno, Resistencia, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis tenido vuestra píldora de información para enfrentar el día, y también pues os lanzamos también desde aquí pues un soplo de esperanza. Como decimos en este programa, podemos hacer que las cosas salgan bien, depende de nosotros y de nosotras. Y nada, hasta aquí el programa de este martes 11 de enero de 2022. Os deseamos que tengáis un muy buen día. Nos volvemos a escuchar mañana. Y lo dicho, si estás escuchando esto, no estás sola. Somos la Resistencia y queda mucho por resistir, y podemos hacer que las cosas salgan bien. We will travel many miles. Y antes de irnos, muchísimas gracias a aquellas personas que estáis en directo, que apoyáis, también a aquellas personas que apoyáis este programa económicamente, y a quienes estáis desde la retaguardia, pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta mañana, Resistencia.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.